Bienvenidos al canal. Hoy nos adentramos en uno de los conflictos más complejos y tensos del Oriente Próximo, el conflicto entre Israel y Hezbolá, un enfrentamiento que tiene raíces profundas en la historia de la región y que aún hoy, décadas después, sigue marcando la política y la seguridad de Oriente Medio. Pero, ¿cómo comenzó realmente este conflicto? Para entenderlo, debemos retroceder varias décadas y observar cómo la política, la religión y las tensiones territoriales alimentaron esta disputa. La historia de este conflicto tiene sus raíces en la Guerra Civil Libanesa, un conflicto devastador que se prolongó desde 1975 hasta 1990. Durante este periodo, el Líbano se vio inmerso en una guerra interna entre diferentes facciones y el sur del país, de mayoría chií, se convirtió en una zona clave en esta batalla. La inestabilidad y el vacío de poder que surgió en esta región abrió las puertas a la intervención de potencias extranjeras como Israel y Siria, que veían al Líbano como un campo de batalla estratégico para sus propios intereses. En respuesta a los ataques perpetrados desde el sur del Líbano por las facciones palestinas, Israel lanzó dos invasiones. La primera en 1978 con la Operación Litani y una más amplia en 1982 dirigida a expulsar a la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, de la región. Estas invasiones, especialmente la de 1982, no solo buscaban debilitar a los palestinos, sino que provocaron una gran resistencia en la comunidad chií local, que sentía el peso de la ocupación en el sur del Líbano. En 1982, en respuesta directa a la ocupación israelí y con el apoyo de la Guardia Revolucionaria iraní, se funda Hezbolá, cuyo nombre significa el Partido de Dios. Este grupo chií surgió con una agenda clara, basada en tres objetivos fundamentales. 1. Expulsar a Israel del Líbano. 2. Establecer un Estado islámico en el país. Luchar contra la influencia occidental en la región. Desde su nacimiento, Hezbolá adoptó una postura militante e islamista, con un fuerte enfoque en la resistencia contra Israel. Con el apoyo financiero y militar de Irán y Siria, Hezbolá no tardó en consolidarse como una fuerza significativa en el sur del Líbano, luchando activamente contra la ocupación israelí y ganando el apoyo de la población chií local. Durante casi 2 décadas, entre 1982 y el 2000, Hezbolá organizó una feroz campaña de resistencia contra las fuerzas israelíes que permanecían en el sur del Líbano, utilizando tácticas de guerrilla, emboscadas, ataques con cohetes y secuestros. Hezbolá fue desgastando lentamente a las tropas israelíes, que contaban con el apoyo del ejército del sur del Líbano, una milicia aliada a Israel. Con el paso de los años, el apoyo popular hacia Hezbolá creció entre la población chií, que veía al grupo como defensores de su tierra frente a la ocupación extranjera. Esta resistencia no solo debilitó militarmente a Israel, sino que Hezbolá se consolidó como una fuerza política y militar influyente en el país. En el año 2000, después de casi 18 años de ocupación, Israel, bajo el liderazgo del primer ministro Ehud Barak, decidió retirar sus fuerzas del sur del Líbano. Esta retirada fue vista como una gran victoria para Hezbolá, que se atribuyó el éxito de haber expulsado a Israel de la región. Sin embargo, este no fue el fin del conflicto. Aunque Israel retiró sus tropas, el grupo argumentó que Israel aún ocupaba las granjas de Shebaa, un pequeño territorio en disputa que Israel había capturado de Siria en 1967, pero que el Líbano reclamaba como propio. Esto mantuvo viva la justificación de Hezbolá para seguir luchando contra Israel. El conflicto más grande entre Israel y Hezbolá, después de la retirada de 2000, ocurrió en 2006, conocido como la Segunda Guerra del Líbano. Todo comenzó el 12 de julio de 2006, cuando Hezbolá llevó a cabo una incursión transfronteriza en la que mataron a 8
soldados israelíes y capturaron a 2 más. Israel respondió con una operación militar a gran escala que incluyó bombardeos masivos en el Líbano y una invasión terrestre limitada. Durante 34 días, Hezbolá lanzó miles de cohetes contra las ciudades del norte de Israel, mientras que las fuerzas israelíes intentaban destruir las infraestructuras militares de Hezbolá. Finalmente, la guerra terminó con una resolución de la ONU, Resolución 1701, que estableció un cese al fuego y reforzó la presencia de las fuerzas de paz en el sur del Líbano. Sin embargo, tanto Hezbolá como Israel se proclamaron victoriosos, aunque el grupo libanés emergió con un prestigio aún mayor en el mundo árabe. Por su parte, Israel ha llevado a cabo operaciones preventivas en Siria para evitar que Hezbolá reciba armas avanzadas de Irán. También ha lanzado ataques aéreos contra convoyes de armas y bases militares, tratando de limitar la capacidad del grupo para fortalecer su arsenal. A pesar de la tensión, varios factores han evitado que el conflicto escale nuevamente a una guerra total. Por un lado, ambos actores entienden que una guerra tendría consecuencias devastadoras. Además, la crisis económica y política que vive Líbano limita las acciones de Hezbolá, ya que una guerra podría empeorar la situación interna del país. Sin embargo, el riesgo de conflicto persiste. Hezbolá sigue operando en el sur del Líbano y ha cavado túneles subterráneos hacia Israel. Israel ha advertido que, en caso de conflicto, su respuesta será mucho más destructiva que en 2006, dado el arsenal masivo de Hezbolá y las amenazas que supone para sus ciudades. En octubre del 2024, las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, han anunciado el envío de una división adicional para participar en las operaciones terrestres en el sur del Líbano, a pesar de haber descrito su operación como limitada, localizada y específica. Esta nueva división, que incluye aproximadamente 10.000 soldados, se unirá a otras fuerzas en su lucha contra Hezbolá, que cuenta con el respaldo de Irán. Las FDI han ordenado a los civiles en varias aldeas del sur del Líbano que evacúen hacia el norte del río Awali. Aunque Israel ha realizado incursiones en la frontera, se considera que aún no ha llevado a cabo una invasión a gran escala. Por otro lado, Irán ha cambiado la dinámica de los conflictos en la región al lanzar un ataque aéreo más potente contra Israel, lo que incrementa las tensiones. A pesar de los intentos diplomáticos de alcanzar un acuerdo de cese al fuego, las negociaciones han fracasado. Además, se prevé que Israel considere atacar instalaciones nucleares en Irán como respuesta a la reciente escalada, ya que el tiempo para que Irán produzca material nuclear adecuado se ha reducido considerablemente. ¿Qué opinas sobre este conflicto? ¿Es inevitable una nueva guerra o la disuasión mutua seguirá manteniendo la paz? Déjanos tu comentario y suscríbete para más contenido.